Pues volvemos a encontrarnos en este ciclo de conferencias en las que tratamos con profesionales de la literatura. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a un periodista y novelista muy peculiar, precisamente por el enfoque que le da a toda su obra. Tanto esa trayectoria tan larga que ha tenido en el periodismo de investigación, y posteriormente cómo todo eso lo ha volcado no ya en sus artículos periodísticos, sino en los libros que él ha publicado. Con nosotros está Mariano Sánchez Soler. Hola, Mariano. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Nos encontramos después de mucho tiempo que queríamos hacer este encuentro. Un placer. Muy bien. Pues con Mariano estamos, y con Mariano vamos a hablar precisamente de eso, de su trayectoria, de su obra, de su vida periodística. Ahora está, pues como yo estoy también, ¿no? Felizmente jubilados. Jubilado, sí, bueno, felizmente no sé, pero jubilado. Jubilados. A veces sí, yo creo que sí que bueno. es feliz, pero bueno, vale, vamos a dejarlo ahí. Vale. Bueno, pues no sé, yo empezaría por preguntarte alguna cosa, y ahora al principio estábamos hablando sobre esa diferencia que puede haber entre el periodismo, o sea, lo que es el periodismo de investigación y el llegar a la novela negra, que a veces yo no sé si el público lo tiene claro. ¿Qué diferencia crees tú que hay entre esto? Bueno, yo creo que el periodismo de investigación te permite el directo, ¿no? Te permite conocer a la gente implicada, tener acceso a los documentos, te permite ver las distintas posiciones ante un hecho concreto, ¿no? Entonces es una gran fuente de información. ¿Por qué? Porque el periodismo, al ser el periodista un intermediario entre el hecho y la gente, hace que toda la información que llegue de esa manera, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he pensado, digo, bueno, yo no he necesitado en mi obra de ficción pensar mucho. Yo he tenido una cantidad de fuentes informativas y de hechos y de verdades y mentiras que han circulado tan grande que con esos materiales los he convertido en novela, ¿no? También porque a lo mejor, claro, el periodismo tiene unas reglas muy rígidas, ¿no? Primero está el tema de que tienes que contrastar los hechos para evitar, primero para contar la verdad hasta donde puedes, ¿no? Contarlo, pero para evitar también los problemas legales, jurídicos que puedan surgir, ¿no? Bueno, Mariano, eso me sugiere una cosa, por lo que estás diciendo. Tienes que contrastar los hechos. Siempre. ¿Siempre bueno, se contrastan? Eso en mi... Bueno, yo ahora no sé, es una responsabilidad de cada periodista, pero bueno, yo era inevitable, quiero decir, era inevitable, ¿por qué? Porque tocaba temas muy calientes o temas que estaban en marcha, temas que no estaban definidos. O sea, el periodismo es el día a día, pero es lo actual. Tú no sabes las consecuencias que va a tener una información que tú sacas en el momento que la sacas, ¿no? Entonces, bueno, claro, tienes que contrastar porque normalmente intentan engañarte. Todos intentan engañarte. Todos intentan darte una información para que salga lo que ellos quieren que salga o les interesa que salga en los medios. Entonces, claro, la única forma es contrastar. Y eso es una ley. Eso yo lo he hecho siempre. En mi revista, en Tiempo, que yo estuve trabajando en Tiempo más de 20 años, bueno, ahí contrastábamos porque si no luego nos caía encima todo el peso de la ley. O sea, no podíamos escribir las cosas sin tener documentación. Entonces lo normal era eso, pues contrastarlo incluso 3 veces, ¿eh? O sea, tener una fuente que es la que te da la información, que se supone que es una fuente de confianza, porque las fuentes para un periodista es algo que tú vas cultivando en tu quehacer, no es algo que llegas y ya está, ya tienes una, no, tú tienes que trabajarte el sector, tienes que trabajarte a la gente, tienes que demostrar que lo que escribes es serio para que luego se atrevan a contarte algo que no quieren contar, ¿no? Y bueno, esa mecánica es la que hace que el periodismo de verdad sea periodismo, ¿no? No se convierta en una fábrica de bulos. Entonces, sí, se contrastaba siempre, pero sobre todo para evitar problemas también. O sea, yo lo hacía por un problema ético normal, de que a mí me pagan un sueldo estupendo por trabajar en un medio de comunicación estupendo y yo no voy a dedicarme a fabular, ¿eh? Entonces, el periodismo era así, se contrastaba mucho. Por lo menos en la parte que yo trabajaba, que yo, el periodismo de investigación, era el jefe del equipo de investigación de Tiempo, que éramos 3 personas, viendo a nuestro aire, ¿no? O sea, dirigidos por el director, ni siquiera el redactor jefe
hacía nada, ¿no? O sea, era un poco ese juego que se creó después del caso Watergate y Woodward y Bernstein, ¿no? La prensa europea vio que y española vio que era un buen negocio tener a periodistas buscando información, ¿no? Adelantándose al día a día de las ruedas de prensa. Entonces, bueno, el periodismo a mí me sirvió para tener ese conocimiento, también ese conocimiento de los seres humanos, ¿no? También te encuentras con todo tipo de personajes, ¿no? O sea, y todo tipo de intereses. Y entonces, claro, ¿qué pasó con...? Yo he hecho muchísimos reportajes y, de hecho, bueno, he tenido mucho recorrido, pero, claro, muchas veces veías que el auténtico responsable, el motor de esa información, se salía de rositas. Tú no podías decir, sin pruebas, sin datos objetivos, eso es muy difícil, que tal banquero había sido el promotor de tal cuestión, ¿no? No la podías escribir. Pero, sin embargo, con la ficción sí. Con la ficción tú podías contar la verdad, pero al fabular, al crear personajes interpuestos, tú podías permitirte el lujo de que el responsable fuera auténtico responsable. Entonces, para mí eso fue una fuente de complemento, ¿no? Porque yo además soy un periodista de prensa escrita. O sea, yo decidí ser periodista con 14 años, así, yo soy vocacional, lo mío fue vocación, y bueno, estudié la carrera en Madrid y he sido periodista de un largo recorrido, ¿no? De años, de muchos años, como tú dices. Entonces, claro, digamos que yo siempre he estado interesado por por los temas sociales, por los temas políticos. Además, bueno, yo en la presentación que he hecho simplemente he dicho que has sido periodista durante muchos años y que eres escritor, pero no he hablado de tu currículum, porque yo quería que tú, a lo largo de esta conversación, que fueses hablando sobre ello, porque además yo creo que puedo decir que tuviste la suerte de poder estar en el meollo de la cuestión de casos muy importantes que ha habido en este país, y además en una época como ha sido la transición política. Yo siempre he dicho que yo he sido muy afortunado, pero también yo estaba ahí porque yo quería. Yo podía haberme ido al periodismo cultural, podía haberme ido al periodismo económico, a los temas sociales. A mí me interesaba desde el primer momento los temas políticos, la corrupción, los temas criminales, ¿no? Los temas donde había la violencia, el poder, todo ese tipo de cosas me interesaba como tema periodístico, ¿no? Eran los elementos que yo tenía, fuentes en la policía, fuentes en la judicatura, gente que me conocía, gente que estaba un poco en ese medio. Entonces, bueno, yo elegí ese periodismo, pero tuve la suerte de que ese periodismo interesaba a los medios, a los periódicos. Te cuenta que el equipo de investigación tenía El País, tenía Vanguardia, tenía Cambio 16, teníamos En Tiempo, tenía Interview, lo grande, tenía incluso La Verdad, tenía también un equipo durante muy poco tiempo. Quiero decir que yo tuve la suerte de que en ese momento la información, las exclusivas, eran lo que hacía el negocio periodístico a las empresas, ¿no? Entonces, claro, eso fue fundamental. Fue fundamental porque, claro, los medios punteros de prensa nacional y tal, pues se dedicaron a buscar esas exclusivas. ¿Por qué? Porque las exclusivas subían en la venta y la venta al mismo tiempo subía la publicidad. Entonces yo no sé si ahora ya funciona así, pero en mi época, digamos que sacar buenas exclusivas, vender muchas revistas con esa exclusiva, tener repercusión en los otros medios, pues eso generaba que después, al cabo del tiempo, la publicidad, había más anunciantes, pero también subía la cuota. En un país donde prácticamente no se leía. Porque, claro, si hablamos de la venta de periódicos, pues nos quedamos bastante asustados, ¿no? Entonces, digamos que esa máquina empresarial era la que hacía que se buscara periodistas. Los directores eran periodistas, ahora ya casi nunca son periodistas, son gente del mundo de la empresa, de la economía, de la publicidad. Digamos, que se organizara la redacción para sacar información distinta de la que sacaban otros medios, que se competía entre los medios. Entonces fueron muchos años y además yo lo que generé ahí fue que justamente por hacer periodismo de investigación, justamente por tener sumarios, dosieres, ir a sacar los documentos a los sitios, a los registros, bueno, pues al final yo iba amontonando muchas carpetas. Yo tenía un armario en la revista, son metálicos inmensos, todo lleno de papeles organizados, ¿no? Un periodista con archivo, ¿no? Claro. Entonces yo era eso, no sé,
Mis compañeros no lo hacían mucho, pero yo era eso, y la publicación me lo permitía. Entonces, ¿eso qué ocurrió? Pues ocurrió que, y ahí nace, por ejemplo, la familia Franco, Sociedad Anónima. Muere Carmen Polo en el 88, y a mí, Pepe Oneto, que era mi director entonces, me dice, che, a ver qué pasa con la familia Franco, que hace mucho tiempo que no se sabe nada, a ver qué hay. Entonces, pues me puse a investigar. Y encontraste ahí el maná. Primero no encontré nada publicado. Todo lo que había publicado, las revistas del Corazón y cositas colorín de y entonces, bueno, pues hice lo que hace un periodista entonces, ¿no? Primero la guía telefónica, a ver si siguen viviendo ahí. Luego fui a las propiedades a las que se conocía la calle Hermanos Becker, se conocía la finca Valdefuentes. Entonces, pues primero fui al registro de propiedad inmobiliaria, a ver a nombre de quién estaban, a ver quiénes eran los propietarios, y luego de ahí pasé al registro mercantil. Y el registro mercantil, ¿ya por qué? Porque lo que descubrí en primera instancia es que las propiedades no estaban a nombre de la familia, estaban a nombre de sociedades anónimas. Habían creado un entramado de sociedades anónimas. Entonces las sociedades anónimas en sí mismo daban más información y luego lo completabas. Ibas a Valdefuentes, a Arroyomolinos, al pueblo y preguntabas. Ya hacías más trabajo de campo, pero claro, las fuentes primarias eran la documentación. Entonces la documentación iba creciendo. Eso creció tanto que en el 90, esto fue en el 82, en el 90, decidí hacer un libro. Entonces escribo 100 folios, 100 páginas nada más del libro. Y con las 100 páginas hablo con Planeta. Planeta lo ven, lo quieren, o sea, me lo contratan, me pagaron como se pagaba entonces, bien, muy bien. Pero claro, el problema que tenía Planeta, el editor, que era un gran editor, Rafael Borràs, es que no quería que se llamara Los Francos Sociedad Anónima, que era el primer título que yo le puse. Entonces dijo, no, Villaverde, para suavizar. Entonces la llamamos a la primera edición Villaverde, Fortuna y Caída de la Casa Franco. Aunque era el título original de los Francos Sociedad Anónima. Más impactante. Claro, pero es que lo que pasa es que tú date cuenta que es el tiempo de la colección Espejo de España, de las memorias franquistas, de las memorias de los secretarios de Franco, de Salgado Araujo, de Franco Salgado Araujo, del médico, el otro. O sea, y luego se hablaba de que Franco había escrito unas memorias, cosa que se demostró que era falso. Entonces Planeta no quería entrar en el título, luego el libro era el mismo, no toqué ni un renglón, ¿no? Pero lo suavizaron. Pero el libro funcionó bien, tuvo su recorrido y bueno, hice otro. Ese fue uno de los temas, pero luego también van saliendo otros temas que han generado otros libros, ¿no? La propia investigación periodística me ha llevado, pues yo soy escritor, entonces era periodista porque era escritor, porque quería ser escritor, ¿no? O sea, otra cosa son los temas que yo toco y el tipo de libros que hago, pero yo quería escribir libros, esa era mi ambición desde joven, desde adolescente casi. Claro, pero tú lo que tienes publicado es sobre todo un catálogo, podríamos decirlo de esa forma, de publicaciones sobre temas muy candentes de la historia reciente de este país, de los últimos 40 años. Claro, pero es que tú date cuenta que yo soy un periodista de la transición. Vamos a ver, yo me fui a estudiar periodismo en Madrid en el 72. Acabé en el 77 o por ahí. Tuve una vida muy intensa en la época de la universidad. Es lo suyo, era mucha tela. Y a partir del 79 empecé a publicar, colaborando con Interview, publiqué, ya entré en el periódico de Cataluña en Madrid. O sea, entonces yo toqué, primero como estudiante, toqué el tardofranquismo y el principio de la transición, pero luego como periodista toqué la transición entera, la viví intensamente, ¿no? como activista, pero sobre todo como periodista. Quiero decir que toda esa fase, ese periodo, yo trabajé en la información, yo conocía las cosas más o menos de primera mano, estaba en el lío en esa época. Entonces, claro, mis temas han sido temas de esa época, de la época que me ha tocado vivir, más o menos. Lo que pasa es, bueno, hacerlo Franco y te bajas hasta que nació Franco en el Ferrol, pero porque tienes que seguir el proceso familiar, pero realmente son unos libros de historia, pero que tienen esa fuerza de, primero, escribirlos para que la gente los lea, o sea, escribirlos bien. Eso es importantísimo. No tener la redacción es muy importante, pero eso lo da la propia práctica, y luego hablar de cosas que conozco.
que sabía dónde encontrar las historias. Entonces, bueno, esa es un poco la... Pero fíjate tú, yo hice el doctorado. O sea, por ejemplo, yo hice el doctorado en Historia Contemporánea, hice un doctorado sobre la violencia en la transición, la violencia política en la transición, que luego generó la Transición Sangrienta, que fue el libro que salió de esa investigación, de más de 10 años investigando el tema de la violencia, los grupos ultras, los muertos en manifestación, todo ese tipo de... Lo que fue eso que no existía oficialmente, aunque ahora ya se reconoce que eso pasó, pero que estuvo tapado. Para que te hagas una idea, hasta el 2005 no se reconoció oficialmente que gente que había sido asesinada por grupos de extrema derecha, tramas negras vinculados con la policía, eran víctimas del terrorismo. No se les reconoció, o sea, hubo un silencio, un tapar esa parte de la calle, ¿no? Entonces, todo eso lo viví y, claro, lo escribí. Entonces, son los libros que he ido generando. Luego me ha interesado mucho el tema del dinero, ¿no? Cómo se ha generado el capitalismo español, ¿no? Siempre me ha interesado, pues, no sé, pues, son cosas de la vida, ¿no? Entonces, claro, si partimos de la base... es un poco sangrante, claro, si lo analizas. Pero, ¿por qué te interesa? Bueno, me interesa porque en un momento determinado, haciendo el libro de la familia Franco y haciendo otros libros, pues uno llega a conclusiones muy básicas, pero que son potentísimas. El capitalismo español se creó y se desarrolló bajo el franquismo. La guerra civil destruyó todas las fuerzas productivas, desmontó todo el sistema bancario, pero a partir durante la guerra civil y alrededor de los golpistas y de lo que fue la guerra, se genera todo el desarrollo económico y capitalista en España, sobre todo a partir del año 58 con el plan de estabilización económica. Sí, pues ya entramos en la época del desarrollismo. Claro, entonces todo ese proceso, claro, yo lo estudié a fondo, ¿no? También, porque estaba vinculado a lo que yo había vivido y porque además no había trabajo, no había estudios, había tanto que investigar, que la guerra civil y la posguerra y la represión ya ocupaba el 80% de las inquietudes de los historiadores del momento, ¿no? Pero claro, el problema es que el capitalismo español es un capitalismo muy singular, su desarrollo, la concentración del poder de las industrias energéticas, por ejemplo, la concentración del poder bancario, el status quo que hasta el año 62 no se desmontó. El status quo significaba que un grupo de banqueros que habían apoyado a Franco eran los que decidían qué bancos se montaban y qué bancos no. O sea, controlaban el desarrollo bancario, la concentración era total, ¿no? En fin, ese tipo de fenómenos que son los que han generado mis libros de investigación, que son libros de investigación histórica, ¿no? Bueno, incluso aquí estamos hablando de la familia Franco, que realmente, bueno, yo creo que sumergirse en él, ir descubriendo eso, lo que ha pasado en España, esa parte oculta que tú decías, pero tienes también otras investigaciones, como por ejemplo la del crimen de los marqueses de Urquijo, claro, por ejemplo, por nombrar uno, ¿eh? Mira, no es porque me centre especialmente en él. Yo he escrito 10 novelas. Es que fue un caso... 10 novelas desde los 80. Todas son novelas basadas en casos reales. Todas son novelas basadas en crímenes reales. Todas, absolutamente todas. La primera, empecé a escribir una novela, Carne Fresca, una novela de atraco, que fue a mí me situó dentro del género policíaco en el 78. Pues, la novela impactó, porque era realista, porque eran policías del momento que de verdad... Bueno, yo me basé en una red de prostitución infantil que había en Valencia. Ese fue el motor de la novela. Pero el caso Urquijo, que cubrí desde el principio del crimen, periodísticamente, bueno, aparte de hacer libros de investigación sobre el caso Urquijo y de tocarlo, el sumario entero, por ejemplo, lo publiqué comentando las incoherencias, bueno, también he escrito una novela sobre eso, el caso Urquijo. Festín de Tiburones, otras novelas, me inspiraba en la manera en que Mario Conde hizo su fortuna con la venta de antibióticos, con su amigo, la venta de antibióticos, y cómo genera su asalto al Banco Central, al Banco Hispanoamericano, ¿no? Quiero decir, pero me inspiro en ellos para contar la verdad con los datos que sé, pero... siempre ficcionada, de forma que... Ficcionada, claro, aunque yo le puse el nombre, ¿eh? Pero bueno, también hay un detective que se llama Mario Conde, cubano, o sea que no hay problema, ¿no? Eso es. Y bueno, todos los libros han sido así, ¿no? El caso Dulceneus generó nuestra propia sangre. Luego son libros que yo intento ir a la esencia de lo que hay detrás
experimentar un poco con el lenguaje y también y con la construcción narrativa, pero luego la suerte de hacer personajes interpuestos es que te permite contar la verdad, utilizar los materiales verdaderos sin que dé pie a que se sientan que haya una contestación concernidos. Y hayan problemas Exacto. posteriores. Pero bueno, es la única manera de escribir la verdad, porque claro. si tú pones los nombres reales, por ejemplo, tú no puedes decir quién es el asesino. Sin embargo, ahí con los nombres de ficción y toqueteando un poco la trama, pues sí que puedes decirlo. Se le supone. Se le supone, pero en la realidad se supone. En la novela es el que es. Es el que es. Bueno, y de todo este recorrido, pues ahora llegamos al Leñador. El Leñador, que es la última novela que has publicado este año, y El Leñador es una novela que a mí, bueno, yo cuando empecé a leerla no pude dejarla. Tuve que seguir, me fascinó desde el primer momento, me gustó mucho la trama como lo habías planteado, me inquietó bastante, porque además es que ese planteamiento inicial del periodista jubilado, sí, en el que hay unas reminiscencias, voy a decirte lo que no se debe decir, pero casi autobiográficas. Sí, totalmente. Sí. Entonces, el hecho de plantearlo y de que la acción transcurra en Alicante también es un guiño interesante al sitio en donde vives, al sitio en donde estamos. Y bueno, me gustó mucho ese planteamiento en el cual tú sí que hablas de un delito muy grave que hemos conocido. Sí. Y que lo hemos tenido muy cerca de nosotros. Muy cerca, y los que vendrán, porque estamos por ejemplo, vivimos en una provincia, una de las provincias de España con más índice de criminalidad y de violencia de España. Fíjate, a mí es una redundancia. Sí. A mí hay una cosa que me gustó mucho cuando la leí en El Leñador, y es el paseo que hace el comisario, cuando va a investigar a Raspall, que es la localidad que tú sitúas. Entonces pasan por un sitio en el que dicen, bueno, pues aquí había una pinada preciosa, había una pinada estupenda que fortuitamente se quemó. Y es que me recordó un viaje que yo hice y pasé con mi mujer por la autovía, y precisamente yo tenía ese comentario, había pasado unos meses antes y le decía, fíjate qué sitio más bonito. Bueno, fue de libro eso, después hicieron un parque temático y urbanizaciones, hoteles. Exactamente, y eso cambiaron la ley para poderlo hacer. Exacto. Eso, o sea, bueno, aquí cuando yo lo que pasa es que, bueno, yo lo que en el libro, primero me he inspirado en un caso real, un caso real, muy real, y he recogido ese caso. Y luego lo he comparado con, primero es un libro sobre cómo investiga un periodista un caso de este tipo y las dificultades que se encuentra y la realidad con que se encuentra, ¿no? O sea, y he utilizado mi vida periodística, ¿no? Es una autoficción, ahora se llama autoficción, ¿no? No es un libro autobiográfico, es un personaje inventado, un personaje ficticio, pero bueno, es un alter ego, ¿no? Claro, pero en el que tú marcas una serie de pautas que a mí me ha dado pie precisamente para el encuentro que vamos a tener esta tarde y para titularlo desde el periodismo de investigación a la novela negra. Bueno, date cuenta que, claro, los libros nacen de una obsesión, ¿no? A lo mejor el libro he tardado 3 años en hacerlo, pero ya me perseguía años anteriores, ¿no? Porque es contar la realidad que nos rodea, esa que no queremos ver. Porque si la vemos, a lo mejor nos complica bastante la existencia, ¿eh? Es mejor hablar de un crimen que ha ocurrido en San Francisco, en Wyoming, en no sé qué, que hablar de algo que ha pasado en la esquina, ¿no? Todo eso pasa por allá. Por allá lejos, ¿eh? No nos roza. Entonces, bueno, yo en el libro lo que he intentado es acercarlo, ¿no? Además es que está todo está inspirado, solo cambia las hachas, ¿eh? De lo real. De lo real a lo... Además, las hachas... Porque las hachas nacen, a veces nos creemos que los libros surgen la idea de los libros surgen en una situación rocambolesca, ¿no? Este libro nació con el título puesto, para que te hagas una idea. En una cena en la Semana Negra de Gijón, con mi editor y con otros autores, en la cena, estupenda, y tenía al lado un chico que no conocía nada, que era amigo de unos escritores, y empezamos a hablar de la tradición sangrienta, de la historia contemporánea, de que me había leído mis libros, que había leído... Bueno, en fin, que me había leído. Y yo digo, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, yo soy leñador. Después de estar una hora, y digo, bueno, pues ya tengo el próximo título de mi novela, se va a llamar El Leñador. Entonces, ese motor
Fíjate tú, no, tardé, después de, el libro tardó 4 años en salir, ¿no? Pero yo ya me marqué ese motor. Y luego, para distinguir el crimen muy poco, del de Pollock, que es en el que se inspira directamente. Exacto. Yo no quería decirlo, bueno, porque te dejo eso, esa prerrogativa a ti. Sé que se inspira, pues lo que hice es introducir esa forma brutal de asesinato, ¿no? En vez de con pistolas, con tiros, a tiros, que es igual de brutal para mí, pero bueno. Sí, lo que pasa es que parece que es más elegante. Es más elegante. Entonces yo lo que hice, yo lo que hice fue rescatar a un personaje que ya había sido protagonista de una novela mía, un periodista se llama Carlos Albert, lo he rescatado, pero ya jubilado, claro, cuando en la otra novela, que fue hace, yo qué sé, 13 años, una cosa así, pues era un periodista en ejercicio, en activo, ahora ya es un periodista jubilado. Lo heredé, digamos, lo recuperé, y lo que hice fue, a través de él, contar toda esta historia. Pero contar la historia del periodismo también, ¿no? El periodista que se pone a investigar, porque que vive de hacer novelas policíacas, que le piden de investigar en 15 días, escribir una novela, cosa que se puede hacer. Investigar un crimen concreto sobre el que ha escrito algún artículo, investigar, y a partir de ahí, en muy poco tiempo, sacar. Entonces él sigue los pasos de la investigación que hubiera hecho como periodista en activo, y se encuentra con la realidad. Y se encuentra con lo que mueve la economía de nuestra provincia. De nuestra provincia, así, exactamente. Para dejarlo cerradito, para no ampliar. Es que es así, es así. Pues esta charla con Mariano Sánchez, pues podríamos alargarla mucho más, pero yo creo que lo que es interesante es que leamos sus libros. Él me parece que ya nos ha guiado por esa España de la transición y por esos trasuntos que han habido dentro del mundo del periodismo, el mundo político, el mundo social. Yo sí que quiero, para despedir, hacerle una pregunta, a ver qué me dice él. ¿Tú crees que sois vosotros los responsables de ese halo de romanticismo, los periodistas de tu etapa, lo que tú nos contabas, de ese halo de romanticismo del que se ha rodeado a la profesión periodística y que luego mucha gente ha querido estudiarla y ahora se encuentran con lo que se encuentran, que eso nos da para otro debate? Da para otro tema. Bueno, es que, vamos a ver, el periodismo que yo viví fue el periodismo de estudiantes democráticos que accedieron a la profesión después de la muerte de Franco. Prácticamente estamos hablando de periodistas que surgen nuevos, es otra generación de periodistas. Y luego hubo un compromiso con la democracia real, en la práctica. Había bulos, como hay ahora, había manejos de todo tipo, pero no con esta frivolidad con la que ahora se dicen las cosas. Entonces, bueno, yo creo que más que a lo de romanticismo, fue un sector que dio mucho y dio muertos, porque por informar, por hacer, hubo atentados, paquetes bomba y muertos. Que lamentablemente los estamos teniendo actualmente en Gaza. Por ejemplo. Quiero decir que, bueno, que se pagó un precio por tratar de sacar al país de... Pero bueno, aparte yo siempre he dicho que un periodista tiene que ser honrado, pero nada más. Que es nada mucho, menos. Que es mucho. Más. Quiero decir que no se puede inventar las cosas, ponerte medallas que nunca estuviste, ¿no? Y luego las redacciones eran hervideros y había muy mala gente ahí también. Pues yo me quedaría con esto que acaba de decirnos Mariano. Yo me quedaría con que el periodista, todo el mundo debe de serlo, pero el periodista, hablando de esta profesión, tiene que ser honrado. Y de esa honradez viene después lo que nosotros vamos a leer. Muchas gracias, Mariano. Un placer, Juan. Por este encuentro y espero que volvamos a repetirlo. Bueno, por mí encantado. Muchas gracias a ti. Muy bien.